diario, ¿cómo aplicamos nosotros a nuestras vidas? Realmente, como creyentes, no podemos nosotros jugar al cristianismo. No podemos llamar al mal bien y al bien mal. Eso es lo que concluía nuestro estudio hoy en día. Y eso nos debe de hacer pensar en una manera clara y precisa de acuerdo a la palabra de Dios. Y créame que la porción que se ha leído también habla de algo parecido. Al mal llamarle bien y al bien llamarle mal. Sin embargo, usted se ha puesto a pensar, amado hermano, que tomar decisiones importantes sin detenernos a las consecuencias o al peligro puede traer una respuesta buena o una respuesta mala, ¿verdad? A medida que usted tome una decisión, debe de detenerse. No podemos actuar impulsivamente, sino tratar de pedirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? En todo ámbito de la vida. ¿Por qué digo esto? Eso es lo que exactamente sucede todos los días en este mundo. Gente que se suicida, gente que roba, gente que va a la cárcel, gente que hace algo simple y llanamente por tomar malas decisiones. La mayoría de las veces terminan ¿cómo? Lamentándose por esas decisiones. Y a veces es demasiado tarde cuando las consecuencias están hechas o cuando las cosas ya están dañadas. Ve usted ahora los periódicos, cogen a una persona robando y tal vez por escapar mata. ¿Qué hace la sociedad? ¿O qué hace el juez? Dictamina 30, 40 años de prisión y en algunos casos hasta cadena perpetua. A veces no se puede dar marcha atrás de la decisión mala que hemos tomado. No podemos darnos marcha atrás, ya está dada. Y de acuerdo al texto que se ha leído, que no lo voy a leer, en Génesis 3, el versículo 1 al 24. Eso fue exactamente lo que le sucedió aquí a Adán y a Eva. Tomaron una mala decisión. ¿Y cuál fue esa mala decisión? Desobedecer a Dios en el huerto de Edén. Recuerden que ahí ellos estaban muy bien. Estaban en un palacio, estaban en un lugar precioso que no les faltaba nada. Pero solamente ellos tomaron una mala decisión de desobedecer a Dios. Es por eso que debemos, hermanos, nosotros tomar cuidadosamente las ramificaciones que toman nuestras decisiones. Tenemos que tener sumo cuidado. Quiero tratar solamente de dos temas de este pasaje. ¿Qué es lo que produce? Primeramente, la separación y el conflicto. ¿Por qué digo? Este pasaje nos enseña exactamente eso. Separación. ¿El pecado qué hace? Nos separa de Dios, como hemos visto en esos versículos 3, 7 y 8. ¿Qué es lo que hizo Adán cuando se encontró descubierto? Dice que se escondió, ¿verdad? Bien claro dice, al oír la voz del Señor que se paseaba en el huerto, el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué hace el pecado? Hace que uno se esconda. Hermanos, cuando nosotros cometemos pecado, muchas veces también tratamos de escondernos de Dios. Muchas veces sentimos vergüenza, muchas veces sentimos culpa. ¿Le ha pasado alguna vez? Antes de pecar, Adán y Eva dice que amaban al Señor. Era un caminar diario, en una armonía perfecta. Pero, sin embargo, acá las Escrituras nos registran
que después de desobedecer o tomar una mala decisión tuvieron miedo. Consecuentemente, se ocultaron del Señor como consecuencia de esa vergüenza y de esa culpabilidad. Esto es el pecado. Solo una mordida, mire usted, al fruto prohibido. Una mordidita, diríamos nosotros. ¿Qué hizo? Arruinó toda la existencia. Inclusive dice que fue comprometida la creación. Por una pequeña mordidita, diríamos nosotros. Casi nada. Es con las justas algo que se ha hecho. Nosotros podríamos decir, lo hicimos sin querer, es así chiquito que no vale la pena. Pero para el Señor, desobediencia es desobediencia. Y por desobedientes es lo que trajo, maldición a la tierra. Y no quedó en maldición a la tierra, dificultad para saciar sus necesidades, para saciar sus dolores, sus sufrimientos. Eso es lo que trajo. Y finalmente la muerte. Esto lo podemos ver en los versículos 17 al 19, no voy a leerlo todo. Pero eso es lo que trajo la desobediencia. Dice que fue maldita la tierra por esa causa. El hombre trabajará y comerá de ella todos los días de su vida, trabajará. Sin embargo, dice que se encontrará en ese trabajo espinos y cardos. Y va a tener que comer con el sudor de su frente. ¿Se da cuenta cómo va creciendo todo esto? Ellos trataron de cubrir sus cuerpos con hojas de higuera. Y vuelvo a repetir, pero inútilmente se escondieron de Dios. ¿Dónde no está Dios? Dígame usted, amado hermano. Donde usted se vaya, Dios lo alcanza. Dios nos alcanza. ¿Qué pasó con esto? Esta separación trajo algo. Ellos primeramente quedaron ahí separados de Dios espiritualmente. Mire usted. Y físicamente. Ya no había esa relación. Fueron separados espiritual y físicamente. Y como resultado, ¿qué hizo Dios? Los echó, los expulsó de Edén. Solamente por esa mala decisión. Amados hermanos, de la misma manera, nuestra desobediencia nos separa de Dios. Póngase a pensar. No quiero venir a escuela dominical. ¿Para qué? Si yo ya sé. Yo no quiero ir, no tengo tiempo. Hay cosas más importantes que hacer. Podemos poner 50,000 trabas y no queremos obedecer a Dios. Cuidado. Eso en un momento preciso va a traer consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Me podrá decir usted. Primeramente va a afectar nuestra relación con Dios. Cuando nosotros dejamos de tener esa intimidad con Él, por esas malas decisiones, lo primero que vamos a encontrar es nuestra relación va a ser quebrantada con Dios. ¿Y dónde voy a ir entonces al quebrantar eso? Para saciar mi necesidad, a otros lugares. Puede ser al parque ahora que es verano, tal vez al cinema, al teatro. Sí, porque me lo merezco, yo debo ir allá. Pero estoy quebrantando algo que Dios me dio. Esa relación que yo tenía con Él. Y esto realmente, ¿a qué nos conlleva? Nos conlleva a ser ciegos espiritualmente. No solamente nos separamos físicamente, sino que somos ciegos espiritualmente por tomar una decisión equivocada a las cosas que a nuestra manera de pensar es la correcta, porque yo me lo merezco. Separación, ¿verdad? Segundo, esto nos lleva a un conflicto. ¿Por qué decimos el conflicto?
El pecado nos enemista con Dios. Digo que acá ya lo tengo todo lo que es. ¿Cree usted que el pecado nos enemista con Dios? Dice que después de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la Biblia registra, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos. Y ellos recién se dieron cuenta que estaban desnudos. Algo, amados hermanos, murió espiritualmente. Y a partir de ese momento, ellos comenzaron a ver la vida diferente. Qué triste es eso. Luego, cuando el Señor les preguntó acerca de su pecado, ¿qué hizo Adán? Culpó a Eva. Con palabras simples, la mujer que tú me diste. Cuidado. ¿Cuántas veces nosotros tomamos palabritas así para limpiarnos? Ella pues. Él tiene la culpa, no ella. Fácilmente. El Señor le había preguntado, Adán, ¿dónde estás? Prácticamente le decía, ¿en qué situación estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaba. Y él de una manera para sacudirse bonito, le echó la culpa a la mujer que me diste. Y ahí no queda. Cuando el Señor le pregunta a la mujer, ¿cuál fue la respuesta que ella da? Bien claro también ella, la serpiente me engañó y yo comí. Versículo 13. Amados hermanos, la relación que tenían entre ellos cambió, no por un instante, cambió, dice, para siempre. Esto es lo que hace la desobediencia. Y todo como consecuencia del pecado. Es bueno que nosotros siempre llevemos en mente, el pecado nos enemista con Dios. El pecado me enemista con Dios. Nos enemista con nosotros mismos, porque vamos a tener culpa. Y también nos puede enemistar con otros, echando la culpa. ¿Se da cuenta cómo es la consecuencia? Es como esa bola de nieve que va creciendo primero con Dios, después conmigo mismo y tercero con la gente que me rodea. Comienzo a echar la culpa. Hermanos, el pecado puso a Dios a trabajar en medio de todo para nuestra salvación y para nuestro rescate. Pero antes que nada dice que el pecado puso en conflicto a la humanidad con Dios. Es lo que pasó. Y antes que nada, cuando ellos se vieron desnudos, el Señor le proveyó de piel de un animal que había sacrificado. ¿Para qué? Para mostrarles que el perdón solo se podía obtener a través del derramamiento de sangre, porque dice que ellos estaban cubiertos con unas hojas, pero cuando el Señor los expulsa ya con cierto tipo de piel que se había sacrificado un animal, ¿verdad? Acá podemos ver qué cosa, que Dios ha suplido la manera para que podamos ser perdonados. Ya se estaba vislumbrando hacia adelante. Símbolo de lo que Dios haría. ¿Cuándo? Cuando enviase en su momento oportuno a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en la cruz para pagar con su muerte el castigo del pecado de toda la humanidad. ¿No tenemos un Dios bueno? Que estaba Él viendo a través de ese sacrificio de matar ese animal, para cubrir con esa piel a esta pareja que salía de Edén, tenía que haber derramamiento de sangre. Amados hermanos, Adán y Eva fueron perdonados por medio de la fe en la promesa de Dios, pero relacionado con el derramamiento de sangre que sufrieron como consecuencia de ese pecado. Tenía que venir alguien a pagar en un momento dado, que era Cristo. Pero lamentablemente ellos tuvieron que irse del Edén. Ellos tenían que sudar para ganarse el sustento diario.
Tenían que vivir con una naturaleza pecaminosa todo el tiempo. Ahora ya ellos no tenían el pan al alcance de su mano. Ahora la palabra de Dios le dijo a ellos, van a tener que trabajar a morir, van a tener que labrar la tierra. Y no quedó ahí. Dice que el pecado siguió creciendo con el paso del tiempo. Al llegar a los días de Noé, la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Empezó en el Edén con desobediencia. Pasó el tiempo y siguió hasta la época de Noé. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se ha dado cuenta que el pecado se incrementa? Es como decía esa bola de nieve que va creciendo cada vez más. Sí, el pecado hace que la maldad se incremente. Lamentablemente, eso es lo que hace. Cuando usted, amado hermano, vea la maldad de los seres humanos, recuerde que el resultado del pecado en su vida ha sido por la desobediencia. Muchas veces cuando se habla de Adán y Eva, algunos consideran que esto es una fábula, un cuento, que como una serpiente puede hablar, pero no entienden estos misterios. Y acá vemos, hermano, que siempre la maldad hace que lo malo sea malo, o a lo malo se le diga bueno, y a lo bueno se le diga malo. Cuando usted piense mal sobre alguna persona, también es pecado, si lo podemos llevar a la analogía. Cuando usted quiera murmurar sobre fulano de tal, o fulana de tal, también es pecado. Ya está contaminando. Y eso puede crecer también como una bola. Sin embargo, al leer esta porción, ¿usted reconoce su pecado en su vida? ¿Reconoce? ¿Por qué digo esto? Porque el pecado nos pone en conflicto también, hasta con la misma naturaleza. No solamente con Dios, también dice que nos pone en conflicto con la naturaleza. Los versículos 16 al 19. Por el pecado de Adán y Eva, la tierra fue maldecida. Ya no podían disfrutar ellos de la productividad de la tierra. Otra vez más, tenían que lidiar con los espinos, los cardos, para buscar alimento. De la misma manera, hermanos, el pecado afecta a nuestro trabajo. Usted se ha puesto a pensar muchas veces cuando va a laborar y ve que a fulano de tal le aumentaron el sueldo y usted queda en lo mismo. Pasa el tiempo, fulano de tal sigue creciendo, usted está en lo mismo. A veces podemos reaccionar con un orgullo tonto. ¿Por qué fulano sí y yo no? Y hasta a veces mi productividad comienza a mermarse. Esto es cuando realmente no entendemos lo que hace el pecado, que hiere primeramente nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro corazón. Yo quiero contarles esa manera de información. En cierta oportunidad también yo fui afectado. Vinieron los aumentos en el trabajo. Créanme que todos fueron favorecidos menos yo. Esa Navidad que llegaba, a todos se les aumentó. Acá en este país usted sabe que se aumenta por porcentajes. Y cuando yo vi mi boleta no me habían aumentado ni un centavo. Lo único que hice, Dios mío, tú sabes por qué pasa. El primer día útil al volver al trabajo, conversando en intimidad, me dice, ¿cuánto te han aumentado? ¿Por qué? Le digo. No, porque a mí me aumentaron tanto y la gente renegaba. Y la gente renegaba, solamente tanto me han aumentado. Yo entre mí decía, si supieran que a mí no me han aumentado ni un centavo. Hasta que Dios es bueno. Y alguien de los líderes del trabajo le dijo, ¿cómo y qué pasó con fulano? Él hace esto, hace esto, hace esto, hace esto y trabaja en esto. Él no falta. Yo no lo pedí. Vino mi jefe después de 2 meses y me dijo, Ricardo, te vamos a considerar. Y me consideraron desde aquel día algo más. Hermanos, muchas veces cuando nosotros desobedecemos y queremos ver la justicia por nuestra propia mano, caemos.
tenemos que aprender a confiar en Dios. Recuerde que todas esas cosas afectan, pero mayor es aquel que está con nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos, yo me merezco, yo soy buen trabajador, a mí me tienen que pagar. Puede haber sido esa mi respuesta. Yo trabajo demasiado y ponerme en conflicto, pero no lo hice. Hermano, todo el orden, dice en esta porción, fue cambiado después de haber pecado y la vida no fue tan fácil como lo era hasta ese momento. Versículos 17 y 19, que dice acá. Y no queda ahí. ¿Qué más hace el pecado? El pecado nos pone en conflicto con la familia. ¿Sí? Si nosotros vamos al 4, 1 y 8, del capítulo del 1 al 8, vemos lo que pasó ahí. La pelea que hubo entre Caín y Abel, ¿a dónde los llevó? A matar a su hermano. No lo vamos a leer todo el versículo, pero dice que trajo consecuencias negativas. La desobediencia, hermano, no es un evento aislado. Pues, como digo, siempre va a traer consecuencias y se extiende de una manera tal hasta la misma familia. Ataca a todos ellos. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, dice la porción, que era Caín un agricultor y Abel un pastor de ovejas. Cuando los dos decidieron traer sacrificios ante Dios, Caín trajo del fruto de la tierra, ¿verdad? Pero Abel ofreció un animal del rebaño. Después de haber pecado Adán y Eva, el Señor les había mostrado que las hojas de la higuera no podían cubrir su desobediencia, sino solo la sangre de un animal al cual mató para cubrir su cuerpo con esa piel. Amados hermanos, así es la única manera en que debe acercarse a Dios, cuando nosotros reconocemos que hemos caído y Dios en esa misericordia opta por aliviar. Y vimos que en esa porción de adelante dice que Caín mata a su hermano Abel, simple y llanamente porque no entendió la manera correcta como debía de adorar a Dios. Acá entonces vemos que el pecado es progresivo en la naturaleza y se intensifica con el tiempo. ¿Por qué? Eva pecó al comer del fruto y luego le dio a su marido. Voy a volver a repetir, quien también lo inquirió. Y pasó esa maldad a toda la familia, hasta el resultado de la muerte de Abel, cometido por Caín. En Romanos 6:23 se nos dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Nunca sabremos a dónde nos llevarán las consecuencias del pecado. Aunque nosotros tratemos de ocultar nuestra desobediencia, no podemos detenernos. Esta va a empeorar, esta va a crecer. Y esta porción que está escrita acá está puesta para que usted y yo tomemos decisiones correctas a la palabra de Dios. Y qué bueno que en medio de todo la única solución para que ese pecado sea perdonado era que tenía que pasar un tiempo en que el Hijo de Dios tenía que venir a morir en la cruz por nosotros. Amados hermanos, la única solución hoy para nosotros es Jesucristo. Por eso ese cántico que siempre entonamos, venga Jesucristo sin tardar, que entre nosotros Él llamando está. Es cuando hay un genuino arrepentimiento a que a Dios le hemos fallado, solamente con esas actitudes. Eso es lo que ha hecho el pecado, de separarnos y trae consecuencias. Sin embargo, quiero decirles, concluyendo, que el pecado sigue destruyendo vidas. El pecado va a hacer que tarde o temprano hayan resultados, ya sean personales, o en la familia, o en la misma sociedad.
La única manera correcta para lidiar con el pecado es admitir que el Señor nos da la oportunidad de poder volver a Él. Tenemos un Dios bueno que a través de Cristo Jesús ha hecho de que lo malo se torne bueno y que nosotros dejemos de llamar a lo malo bueno. Solamente la sangre de Cristo Jesús. Recuerda, amado hermano, que el pecado trae separación de Dios. El pecado trae conflicto, primeramente con Dios, segundo con la naturaleza, tercero con la familia. Eso es lo que hace el pecado. Y si esta porción está escrita acá, es para que nosotros nos pongamos a detener cuáles son las consecuencias que trae. Y finalmente trae muerte para aquel que nunca aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Muerte, y muerte es separación de Dios para siempre. Que esta lección de Adán y de Eva en el paraíso nos haga pensar a nosotros que una mala decisión trajo consecuencias negativas. 1, enemistad con Dios. 2, separación de Dios. 3, consecuencias con la misma naturaleza, consecuencias con nosotros mismos. ¿Dios es bueno? Sí. Entonces, amados hermanos, pensemos siempre antes de tomar una decisión, si a Dios le parece lo correcto eso que vamos a hacer. Y de esta manera nosotros vamos a poder prevenir de una decisión mala que hagamos en la vida. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque tú mostraste, Padre, que el pecado tuvo que pagarse un precio con la muerte de Cristo Jesús, con el derramamiento de su sangre que fue esencial para obtener nosotros perdón. Es la única manera, Padre, en que debería de acercarnos a Cristo Jesús para buscarlo de corazón, para arrepentirnos y para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Señor, te damos gracias, honramos tu palabra al ver que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Si muchas veces, Padre, cometemos pecado de omisión, si muchas veces cometemos pecado adrede, Padre Santo, te pedimos que nos perdones. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra es clara, es precisa y que siempre podamos detenernos y ver, Padre, que de ti emana la vida, que de ti emana solamente, Padre, los principios para poder vivir una vida santa que traiga honra y gloria a tu nombre. De una manera especial yo te pido por la congregación, te pido por cada hermano, que podamos, Padre, siempre detenernos antes de tomar decisiones. Ayúdanos, Padre, a serte fiel. Ayúdanos, Padre, a vivir siempre bajo los principios bíblicos. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo todo el tiempo. Una vez más, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, para quien es el honor y la gloria hoy, mañana y siempre. Amén.